que un poquito o un mucho más, 7,000 millones. Pero vamos a hablar de este tema y de lo que está pues pasando en el INE con la consejera Dania Rabel, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, consejera? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Pues este tema que ha sido también polémico, de cuánto costará una consulta, una elección de este tipo para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y que bueno, pues ya ustedes en el INE dijeron que no se tiene, digamos, una cifra formal, porque además todavía no se sabe qué tipo de proceso tendría que ser, ¿correcto? Es totalmente correcto. La verdad es que ni siquiera se ha concretado la reforma judicial como para que podamos tener un parámetro de cómo se va a llevar a cabo esa elección. Incluso uno de los temas que se está discutiendo, según el seguimiento que le hemos dado a estos foros públicos, es si se va a hacer progresiva o no. Si se va a hacer progresivo el cambio, la renovación de jueces y magistrados, de ministros y ministras en el Poder Judicial, pues lo cierto es que entonces eso va a implicar que los costos sean menores, pero a lo mejor pues cada año tengamos un costo similar, pero no lo sabemos, o si sí se va a renovar todo de un jalón. Entonces de eso depende mucho. Incluso a partir de eso pues también tenemos que ver nosotros si vamos a instalar un número igual de casillas al que instalamos el día de la jornada electoral, que fueron más de 170,000 casillas, o si va a ser un ejercicio mucho más similar a lo que conocimos con la revocación de mandato o con la consulta popular, que en esos ejercicios se instalaron poco más de 57,000 casillas en cada uno. Entonces, de eso, por supuesto, depende lo que nosotros tenemos que proyectar para los costos, de cuántas candidaturas vamos a tener. Se está hablando de la renovación de aproximadamente 1,658 jueces y magistrados. Y entonces, si va a haber propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pues entonces al menos tendríamos que multiplicar esos números por 3 para que nosotros pensemos en cómo vamos a hacer las boletas también. Entonces, incluso los mecanismos de seguridad que vamos a implementar en las boletas, el tamaño que tendrían que tener las boletas, todo eso implica costos y bueno, a partir de que tengamos una definición, pues ya nos sentaremos a hacer números, por supuesto. Uh-huh. Sí, todavía es prematuro saber si costaría 3,500 o 7,000 millones de pesos, como se ha calculado por parte de Ricardo Monreal y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya veremos, porque se están calculando, digamos, estos montos, para pasar a otro tema, consejera, con base en consultas ya que se hicieron, o con base en el costo de la elección, por ejemplo, el 2 de junio. Parece ser que oscila más o menos en eso las estimaciones que se han hecho, porque efectivamente para consultas populares hemos pedido 3,500 millones de pesos. Yeah. Y por ejemplo, lo que se invirtió para el proceso electoral específicamente se ubica en el presupuesto del INE, lo que conocemos como cartera institucional, y fueron 9,461 millones de pesos. Entonces parece que está oscilando los números que están diciendo en eso. Ya. Yeah. Ok. Sobre la elección del 2 de junio, ya en el INE, ¿qué queda pendiente? ¿Ya se desahogaron todas las controversias o impugnaciones, etcétera? Porque bueno, sabemos que está en la cancha todavía del Tribunal Electoral para que pues le dé ya, digamos, formalmente pues el triunfo a Claudia Sheinbaum, la constancia de mayoría y demás. Faltan dos magistrados y bueno, hay todo un tema ahí con el tribunal, pero en lo que tiene que ver con el INE, ¿qué pendientes quedan de lo que fue esta elección del 2 de junio? Nos queda pendiente la fiscalización, que es muy importante, particularmente en elecciones en donde están cerradas, en donde hay una diferencia entre el primero y segundo lugar del menos de 5 puntos porcentuales, pues es considerablemente relevante la fiscalización. No obstante, pues lo tenemos que hacer absolutamente para todos los cargos que se eligieron este 2 de junio. Nosotros tenemos previsto que el 22 de julio vamos a llevar al Consejo General del INE los dictámenes y resoluciones sobre los gastos de campaña de todas las candidaturas que tuvimos a nivel nacional. Y por supuesto, como tú bien mencionabas, pues todavía hay pendientes y en curso algunas impugnaciones y por eso también nosotros estamos esperando a que eso se resuelva para que el 23 de agosto hagamos la asignación de representación proporcional para el Congreso de la Unión. Se tienen que resolver todas las impugnaciones y una vez que todo esto esté firme, pues nosotros hacemos la asignación. Ya.
Sobre esta agresión que hubo en una oficina del Instituto Nacional Electoral aquí en la Ciudad de México, ¿tiene más información, consejera, de qué sucedió, de los responsables, cuál era, digamos, el objetivo, etcétera? No mucha, sin lugar a dudas es un tema muy delicado. Nos informó la secretaria ejecutiva del instituto que hubo un altercado en un módulo de atención ciudadana ubicado en Fray Servando. Sí. Parece ser que entró una persona un poco agresiva que trataron de contenerla y desgraciadamente la persona falleció. La fiscalía está haciendo las investigaciones para ver cuál fue la causa del fallecimiento y bueno, pues estamos a la espera de lo que determinen las autoridades. Ya. Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos, consejera Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estamos en contacto y muy buenos días. Muy buen día también para ti, Mario. Hasta luego. Que esté muy